Miguel Vadillo es comentarista de lujo de Con Valor y Con Verdad. Mike, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. El presidente de la República, Felipe Calderón, ha señalado finalmente que la corrupción que hay en el país está minando las estructuras de gobierno y está afectando terriblemente a la sociedad. Él se refirió a una de las formas de corrupción en su discurso de esta semana, en donde señaló las famosas comisiones del 10% por los contratos de obras que se entregan a las empresas tanto nacionales como otras nacionales. Sin embargo, entendemos que ha entrado a un tema que debe de ser discutido más a fondo y que debería de llamar la atención de todo el gabinete, porque si algo ha caracterizado a los gobiernos del PAN en el poder, es decir, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, es la enorme corrupción que hay en todas las estructuras de gobierno. Y esto, por supuesto, significa desvío de recursos públicos o simplemente vinculación con el mismo crimen organizado o con empresarios defraudadores. Ahora que ha tocado el tema el presidente, considero que debería de retomarlo los órganos encargados de la vigilancia y de el control de la buena administración, es decir, la Secretaría de la Función Pública, por una parte, y la otra, pues la misma Procuraduría General de la República, ambas entidades dependientes del poder del presidente de la República, del Ejecutivo, pues son las encargadas que deben de estar vigilantes y actuantes en contra de los funcionarios que violan la ley, que rompen su código de ética y extorsionan y sobornan o simplemente desvían recursos de la Federación. Es un tema que debe de ser analizado y trabajado a profundidad. Y por otra parte, bueno, pues sabemos también que los señalamientos que ha hecho constantemente la Auditoría Superior de la Federación, órgano dependiente del Congreso, en materia de corrupción gubernamental, bueno, pues son muy altos. Y esto da cuenta de que se está buscando la autonomía, una vez más hay que decirlo, de este órgano de vigilancia y control del Congreso, y por el otro buscar también que las entidades gubernamentales encargadas de esta vigilancia no atiendan a peticiones políticas, no atiendan a favores amistosos o de compromiso por quien los haya llevado al cargo, para actuar y para investigar a profundidad la enorme corrupción que está acabando con el país. Miguel Vadillo, el director general de las revistas Contralínea, un abrazo. Doña Auralia Esparza Rodríguez nos está viendo y escuchando en Torreón, Coahuila. Doña Auralia, por favor, reciba un beso respetuoso y agradezco de verdad sus comentarios, su correo electrónico. Karen Ibarra también recibe un beso respetuoso y me dice, con el transporte escolar sí se reduce el tráfico vehicular porque los papás de familia ya no usarían sus autos. Israel Aldave, tú conoces la agenda presidencial. ¿Cómo inicia la semana el presidente Calderón? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias. Muy buenas tardes, noches. En efecto, el presidente Felipe Calderón Hinojosa iniciará esta semana su agenda poniendo en marcha de manera simbólica desde la residencia oficial de Los Pinos el inicio del ciclo escolar 2009-2010. Estará acompañado, por supuesto, Gustavo, del secretario del ramo, el secretario de Educación, Alonso Luján. Esta ceremonia tendrá lugar, Gustavo, como te lo comentaba, en la residencia oficial de Los Pinos. Posteriormente, jefe del Ejecutivo mexicano se trasladará al estado de Morelos, donde en Cuernavaca va a poner en marcha la Universiada 2009, este encuentro entre todas las universidades del ámbito deportivo de nuestro país. Así, de esta manera, Gustavo, el presidente Felipe Calderón Hinojosa estará iniciando la agenda de esta semana de cara a la preparación de lo que será la rendición de su tercer informe de gobierno, que, como lo sabemos, lo hará por escrito el jefe del Ejecutivo mexicano, aunque aún está abierta la posibilidad de que pueda ir al propio Congreso de la Unión a rendir cuentas a la nación, Gustavo. Israel, por cierto, el año pasado todavía fue su secretario de Gobernación a entregar el documento, Juan Camilo Mourinho. En efecto, Gustavo, como tú lo señalas, fue Juan Camilo Mourinho a entregar cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa rinde cuentas a la nación sobre el estado que guarda precisamente el estado. Israel, te mando un abrazo, buen inicio de semana. A tus órdenes, Gustavo, igualmente para ti. Buenas tardes, noches. Israel Aldave, reportero presidencial. Raquel Flores, ¿qué sabes de esta repatriación de migrantes?
Te saludo con afecto y un abrazo a todos los paisanos que nos ven a través de Dish Latino. Adelante. Gracias, Gustavo. Los gobiernos de México y de Estados Unidos pusieron en marcha el programa de repatriación voluntaria al interior 2009. Funciona a partir del 21 de agosto y concluirá el 28 de septiembre. El propósito es trasladar en avión de Tucson, Arizona, a la Ciudad de México a aquellos migrantes asegurados en el corredor Arizona-Sonora. El objetivo es reducir la pérdida de vidas humanas y combatir el crimen organizado que está directamente vinculado al tráfico y trata de personas. En este programa, que funciona hasta el 28 de septiembre de este año, participan las Secretarías de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración y de Relaciones Exteriores, así como el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, y por 6 años consecutivos se les brinda a los migrantes asegurados la posibilidad de ser enviados sin costo alguno a la Ciudad de México y de ahí a sus entidades de origen, en lugar de la repatriación a la frontera mexicana. Dicho documento señala que desde el año 2004, cuando inició este mecanismo, han sido trasladados 82.341 connacionales. En 2008 participaron en este programa 18.465 personas provenientes de Puebla, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán principalmente. El Instituto Nacional de Migración con ello reitera que la repatriación al interior tiene una naturaleza humanitaria y solo aplica para los migrantes que sean detenidos en el verano y en el corredor Sonora-Arizona. Finalmente, te comento que es prioridad del gobierno mexicano, de acuerdo a la Cancillería, como lo ha sido en años anteriores, velar por el bienestar de los mexicanos que son repatriados y, asimismo, vigilar que los procesos de repatriación se conduzcan de manera digna, segura y ordenada, que la participación sea voluntaria y que se respeten en todos los momentos los derechos humanos de los migrantes. Gustavo Auditorio, este es mi reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, noches. Agradezco tu